Cuando sale la palabra joven en la Biblia, yo, aunque soy un poco viejoven, porque estoy en la edad, no voy a decir la edad, pero soy un viejoven, entonces digo, bueno, me llega la mitad de esta palabra para mí, la agarro, ¿no? Y tenemos que ser así. Y no me voy a enroscar mucho, pero ¿alguien se llama Eutico aquí? No, pues dile, gracias Jesús que no me llama Eutico. Vale. Que si te lo llamas no pasa nada, o sea, mi padre se llama Segundo, ¿vale? Y yo soy el tercer hijo de Segundo, o sea, que no es un chiste, es la verdad, pero suena a chiste. Entonces, gracias Jesús que no nos llamamos Eutico, yo en concreto, gracias Señor que no me han puesto Segundo tampoco, aunque lo amo y lo respeto y todo, la mayoría de lo que tengo es gracias a Dios primeramente, pero a lo que he absorbido, ¿no? Y este Eutico nos lo vamos a encontrar en un tiempo en el que identifico que podríamos estar hoy aquí. Eutico era un joven, ¿vale? Y lo podemos encontrar en Hechos 20, y era en un aposento alto. Y estamos en un lugar alto aquí, ¿sí o no? Y quédate con el detalle, ventana. Y era un momento de los viajes de Pablo, que era un momento de mover de Dios, de evangelismo, de señales, de milagros, de maravillas increíbles. Él estaba viajando y, en concreto, se alarga en un momento específico. Y ahora, como vamos a leer, te lo leo yo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Primer detalle. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven, llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuando Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Qué interesante que en un aposento alto, que anteriormente tenía una connotación positiva, espiritualmente hablando, de ustedes, aposentos altos, hechos, wow, fuego, ¿no? Qué interesante que ahí en medio un joven esté en una ventana. Imagínate un joven ahí, ventana abierta, o un bebé. Alguien vendría y lo quitaría, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Eutico con Pablo alargándose en una predicación en una ventana? Pablo, ¿eh? Pablo el trapo. Sano. Hola, chao. Y él, Eutico, como joven, ahí metido en una ventana. Pregunta. ¿Sería que Eutico estaba en un momento así de independentismo, con el sentido espiritualmente hablando? ¿Sería que Eutico tenía un noviazgo a su bola? ¿Sería que Eutico iba a tomar una decisión importante en su trabajo y no le había preguntado a nadie? ¿Sería que Eutico funcionaba bajo su mega sabiduría? No lo sé. Pero me hago esas preguntas. ¿Qué hace en una ventana en un aposento alto? Tu postura física. Dice la palabra sentado. Quiero decirte que tu postura física en el mundo espiritual sí que refleja algo. Me acuerdo de la iglesia de mis papás, siempre cuentan, ¿no? Un matrimonio, bueno, no sé si era un matrimonio, bueno, es que es algo que yo no vi directamente, pero lo contaban, siempre se sentaban atrás de todo. Claro, al resultar la batallita, que habían venido, ya llevaban años, pero se enteraron de que venían de otra iglesia. Claro, mi padre cuando se entera, pues va a hablar con el pastor, que sabe quién es, tal. Le pregunta, qué bueno, todo bien, hermano. Se siguen sentando en la parte de atrás. Y opinando de todo. No estoy diciendo nada de los que estáis sentados atrás, ¿vale? Estoy hablando de una continuidad. ¿Me entendéis? ¿Se entiende, no? Entonces, tu postura física, a veces en lo espiritual, transmite cosas. Si es continuo, o si es siempre una tendencia. Hablar, es que hoy este hizo esto, es que tal. Quiero que se entienda, quiero puntualizarlo. Porque Eutico primero estaba sentado, luego vino el sueño, y luego vencido de sueño. Y cayó, y murió. 5 posturas diferentes que podemos ser nosotros en alguna etapa de nuestra vida. Primero nos sentamos. Están disertando largamente. Imagínate que ahora yo me enrollo. Mi padre decía en la charla que era como, calculaba 5 o 6 horas de charla. Apostólica, pero de verdad. Imagínate. 6 horas.
Primero se sienta, luego viene el sueño, luego le vence el sueño, cae y muere. Y yo, a nivel personal, que soy un pecador, me di cuenta, oye, ¿y si en mis caídas en cuanto a pecados hubiera revisado el proceso? Porque hay veces que caemos en pecado y no revisamos lo que hemos hecho anterior. Y posiblemente haya un sueño que nos ha vencido y que nos ha sentado primero. Y estoy hablando del servicio. Si tú te dispones, si tú estás activo, no estoy hablando de extra actividades. No estoy de cargarse de límites y cargarte, ¿vale? No estoy hablando de eso, pero tu disposición. Y mira, dice que había muchas lámparas. O sea, era un lugar, lámparas encendidas. Era un lugar donde la oración era algo continuo. Había actividad. ¿Por qué había lámparas? Porque por la noche tenían que poner lámparas. O sea, que había una especie de intercesión, vigilia, podemos interpretarlo así. Había actividad. ¿Sí o no? Qué interesante. Pues aquí en Café creo que se hacen como reuniones de oración por Zoom, ¿verdad? Sí. Cuando ya tu posición empieza como a desgastarse, a cansarse. Es que la oración, no sé qué, voy el viernes, pero cuando tu disposición a congregarte, a celebrar a Cristo, a juntarte con tus hermanos, a servir en el área que tú te dispongas, va en caída, o va en cansancio, o va con sueño, vigila. Es un principio de amigo, ¿ok? En confianza. Quizás lo que le pasó a Eutico era una actitud despistada, puede ser. No solo independencia, puede ser, pero mira, typical Spanish también en las iglesias, nosotros que estamos mucho con jóvenes. Proverbios 11:14, en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero es que hay otras versiones que dicen está la seguridad. Typical Spanish, me he hecho una novia que es de otra iglesia, no hablo con los pastores, no hablo con los líderes, me voy a la otra iglesia, ¿cómo que te piensas que va a acabar eso? A lo mejor tienes la gracia de Dios y eres el ungido de la época y te sale bien, y gloria a Dios. Yo soy contable, ¿vale? Matemáticas. Si tengo problemas yo a nivel personal solo, si me junto a alguien, multiplica por 2, igual a, pregunta de más. Parezco un niño pequeño preguntando todo a mis 33 años, y lo siento porque dije mi edad. La edad de Cristo. Si paso, lo celebramos, ¿eh? Pero es uno de los peligros de esta generación. Y mira, por ejemplo, el rey David, una de las cosas que le caracterizó, que dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios, era que consultaba a Jehová. Siendo rey y sin ser rey. Y llegó a donde llegó. Tuvo su proceso, ¿eh? No todo fue triunfalismo, pero fue algo que lo caracterizó. Y en la Biblia, te vas a encontrar a lo largo de la Biblia, tal, hijo de, tal, hijo de, tal. Y profeta de no sé qué, pero profeta de quién, de Jehová. Siempre alguien por debajo de alguien. Siempre alguien bajo el consejo de alguien. Siempre alguien bajo la paternidad de alguien. Entonces las autoridades, aunque este mundo nos envíen a un desperdicio de mil cosas con el tema de la autoridad, todo el tema, todos los profesores son malos, todas las autoridades, yo sé que la autoridad ahora mismo, sobre todo en el mundo político, está complicado, en España, bueno, y en otros países, pero está complicado, pero no entremos en ese juego, en ese espíritu que hay ahora mismo, global, que nos está afectando. Amén. No sé si se está entendiendo, pero mira que la Biblia es increíble, la Biblia es increíble. Esto habla de una ventana donde estaba Eutico, y pregunto yo, ¿qué le pasaba a Eutico? Que había un mover de Dios dentro y él estaba mirando para afuera por la ventana. Y a veces somos así, pero vamos a ir más allá, vamos a actualizarnos a 2025. En esta época, cuando fue escrito, las ventanas que había eran de construcción, ¿sí o no? Pero ¿sabes cómo se llama al dispositivo que todos tenemos y que nos llegan ventanas de notificaciones 100%? A todas horas, si queremos, si lo dejamos, tenemos ventanas de notificaciones 24 horas, ¿sí o no? Entonces mira si la Biblia tiene vista, y antes hablábamos de que Dios es un Dios generacional. Mira si miraba más allá la palabra de Dios. Porque hoy no nos despistamos quizá con ventanas mirando lo que pasa aquí en Puerta del Sol, pero a lo mejor sí que me despisto por aquí. Porque por aquí puedo ver el mundo entero, si quiero. Vestido y desnudo, también lo digo.
por ejemplo, pero hay otras cosas. Yo me tengo que cuidar con eso porque me encanta. ¡Buah, mira el mover de Dios en Argentina! ¡Buah, tremendo! México, no sé qué. Pero discierne hasta qué punto te sienta bien, hasta qué punto inviertes cierto tiempo. Y yo sé que tenemos que estar en las redes. O sea, tenemos que, si el enemigo está en las redes, nosotros tenemos que estar. Lo comparto, pero tenemos que discernir también qué compartir, qué no, cuánto tiempo sí, cuánto tiempo no. Amén. O sea, es una carga, pero que me pongo sobre mí mismo, primeramente. Y esta ventana, quizás en ese tiempo Eutico no la tenía, pero nosotros sí. ¿Se está entendiendo? Vamos bien, ¿no? No me van a echar aún. Está bien. Unos miran lo que ocurre fuera de cuando Dios se está moviendo en un lugar. Y otros desde dentro miramos por el dispositivo hacia lo que está afuera. Pero no pasa nada. Dios tiene solución. Mira lo que dice Francis Chan sobre el tema este de las redes. Qué llamativo. La Biblia te llama a hacer buenas obras y dice que lo que hace la derecha que no lo sepa la izquierda. Y en cambio las redes sociales te dicen todo lo que hagas bueno, ponlo. Lo malo no. Y la Biblia te dice confiesa tus pecados. O sea, así como digo una cosa, digo la otra. Ok, no estoy en contra. Tengo redes sociales. Pocas, pero tengo. ¿Por qué? Porque hay que estar. Porque hay que estar. Y Dios puede moverse como sea. Me acuerdo una vez, yo estaba volviendo al Señor ya, y empezaba a poner eso, lo típico de la iglesia, pero cosas, porque hay contenido que la gente no puede entender. Tienen un velo. Entonces, ¡guau! Y me escribe un chaval, que yo si no recuerdo mal, yo llegué a, no sé si a drogarme o con él o algo, y me dice, ¡guau, qué buena esa fe que tienes! Y yo diciendo, este es el mismo chaval, o a día de hoy no está en la iglesia, pero te cuento que por donde nosotros pasamos, donde pasamos nuestra infancia, nuestro instituto, ahora tengo en la iglesia de mi papá, tengo a una de las chicas populares de aquella época de mi instituto, y yo jamás le prediqué el evangelio. No lo sé aún si ella llegó a venir a un festival de Navidad de estos que se hacían en la iglesia de mi papá. A día de hoy está en la iglesia, comprometida, con fuego. Y su marido es DJ. Y de los internacionales, ¿eh? Y a veces los miércoles en las reuniones de semana de la iglesia, que son importantes, igual que las reuniones de oración, allí está. Con más tatuajes que ropa, pero está. Aún no ha pasado un proceso de conversión, pero llegará el momento que de pisar el lugar, de estar donde está la presencia de Dios, caerá a los pies de Cristo. Amén. Y lo tendremos aquí algún día. Y esto ya es profético. Yo ya me voy a empezar a meter ya. Me voy a empezar a meter ya, porque lo creo. Y no sé por qué lo estoy contando aquí, pero no quiero exponerles ni nada de eso, pero es precioso. Y yo decía, Señor, ¡buah! Yo nunca le prediqué en el instituto a esta muchacha. Decía, pero por donde tú pisas, queda una marca. Siempre. Porque el príncipe de paz va contigo. El rey de reyes va contigo. Aunque estés más, aunque estés en un momento malo, de pecado, de frialdad con la fe, siempre hay una marca donde tú estás, donde tú trabajas, donde tú convives. Por ese instituto pasé yo, pero pasaron mis hermanas mayores anteriormente. Es un fruto que posiblemente, antes lo hablaba también con ellos, no sea solo mío. Pero bueno, a mí me cuadró, es de mi quinta. Entonces estoy como súper orgulloso de decir, tengo ganas siempre de ir a la iglesia de mi papá y ver que sigue, que tiene fe. Se convirtió sola leyendo la Biblia. Se acordaba de que su madre, de joven, cuando había complicaciones, era catequista, leía la Biblia. Y Dios lo hizo. Y Dios la trasladó del lugar y cayó a su ciudad natal, ¡pum!, allí está la iglesia. Si me hubieran contado estas cosas cuando yo era niño, Dios mío, hubiera predicado más. Y me encanta que haya aquí evangelistas. Hay que sí, no sabemos a dónde llega el fruto. No lo sabemos, nunca. Visiblemente nunca. Pero va más allá. Yo te estoy hablando, 33, estaría hace casi 20 años en el instituto. Suena viejo eso, qué mal quedó, ¿eh? Perdón. Pero es verdad, es increíble. Hace 20 años ni me lo imaginaba. Por donde pasas, dejas marca. Siempre. No tú, porque el que va contigo es mucho más grande que tú, pero queda marca. Amén. Amén. Y otra puntualización sobre Eutico. Creo que no era un hombre en ese momento flexible debido a cómo estaba su actitud. Y esto es una de las cosas que me encanta hablar, porque cuando dice la palabra que el vino nuevo es para odres nuevos,
Sabes que el odre era una especie de piel. Y sabes cómo el vino nuevo, dice la palabra, que sigue, que se pierde. Pero lo que rompe es el odre. Y a veces nosotros, y da igual que seas joven o seas más mayor, podemos ser odres viejos. ¿Por qué? Porque no tenemos flexibilidad. ¿Sabes cómo se coge en una piel de esa época la flexibilidad? Le echaban aceite de oliva. Todos sabemos qué simbología hay en la Biblia del aceite de oliva, ¿verdad? El Espíritu Santo. Si tú ves que en una reunión de oración se alarga y ya te empieza a molestar, si tú ves que el pastor de tu iglesia está predicando un poco más largo de lo normal, o ministra diferente, evidentemente, con base en la Biblia, y te empieza a molestar, o no sé, tus hermanos, ves que hay algo que te molesta, que no eres flexible, que eres muy estructurado, cuidado. Eutico posiblemente, claro, como el tío se pegó 6 horas, dijo, bueno, voy a mirar por la ventana por lo menos. Suena racional, ¿no? Suena... Pero se perdió posiblemente un mover de Dios de 6 horas. Y a mí, que Dios me pille confesado. Yo no me quiero perder un mover de Dios de 6 horas. Hoy. A lo mejor hace 10 años no lo decía. Pero... porque las experiencias eternas son siempre con Él. Donde Él está. Amén. Y mira cómo sigue esto. Cuando dice que fue levantado muerto, dice el versículo 10, ¿vale? Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. ¡Wow! Esta es la bajada buena. El contacto humano. ¿Cuántos quieren ver una resurrección algún día de aquí? ¿Cuántos quieren ver? Bien. Allí atrás no. Por favor. Pablo las vio. Aquí la vio. Pero ¿sabes por qué? Porque supo bajar. Y eso a mí me habla de vete a escuchar las necesidades que la gente tiene. Sé empático. Sé cercano. ¿Sabes quién se bajó también? Jesús. Sabiendo quién era. Sabes que, bueno, aparte de que bajó aquí a hacer su trabajo, se encarnó. Tenemos un mensaje tan poderoso, pero no es el mensaje. Es lo que hizo Jesús, se encarnó en el mensaje. Para decirte, yo entiendo cualquier de tu situación. Perfectamente. Porque Él encarnó el mensaje. Es una de las cosas que nos molesta hoy en día, que la gente habla mucho, pero hace poco. Y Jesús encarnó, completó todo el proceso. Todo, voluntariamente. Eso es increíble. Por ti, por mí, tengas más edad, menos, lo que sea, lo hizo. Y Jesús, ¿sabes para qué? Que no lo dije. O sea, ¿sabes para qué se agachó Jesús? Para limpiarle los pies a los discípulos. Humildad. Sabía quién era, no le hacía falta, pero lo hizo. Es necesario. Y Pablo supo bajar, y a veces tenemos que ser así, porque cuando las cosas van bien, nos cuesta más bajar. Yo no he visto ninguna resurrección aún, pero en el nombre de Jesús la veré. Pero sé de ministerios brasileños que van a tanatorios y piden permiso a las familias para orar. Desde hace 2 o 3 años. Conocemos al ministerio, he estado en España. Y dice, no hemos visto aún, pero llegará el día que en obediencia, en perseverancia, es fuerte, pero estoy en casa, ¿sí o no? Estoy en buenas noticias, se puede hablar de estas cosas. Llegará el día, y Él lo dice, llegará el día que lo veremos. Y creo que alguna vez yo estoy en un grupo, ¿no? Porque me flipan estas cosas, ¿no? Y me llaman la atención. Y un día alguien puso, hubo unas... Pero te voy a contar una cosa. Mira, no me acordaba. En Coruña, la iglesia que acaba de abrir mi hermana este año, un año, milagrosamente, sobrenatural, un matrimonio argentino, tuvieron un tercer hijo y nació 6 minutos muerta el bebé. ¿Tú te imaginas qué consecuencias puede tener a nivel neurológico y tal? Pues te voy a decir una cosa. Ese mismo día ellos se pusieron a hablar en lenguas en el hospital. No hablaban en lenguas. Fue tanto el dolor que produjo que empezaron a clamar de una manera diferente. Dios lo hizo así, nadie le impuso las manos. Yo no estuve allí, no lo vi,
pero mi hermana me contaba que no, nadie le impuso las manos. Empezaron a orar. Y la bebé entubada, tengo fotos de ella entubada, pero por aquí, por todos lados. Y empezó a... Primero la tuvieron que hasta, ¿cómo se llama? Esa congelación, criogenización, no sé si es una congelación para mantenerla abajo, ¿no? Bueno, en 2 días empezó a mejorar. Pum, pum, pum. A día de hoy no hay consecuencia en las neuronas, nada. O sea que no las he visto, pero les he oído, Y el otro día alguien me contaba en Chiclana, porque es importante para mí Café con Dios, porque yo me acuerdo que cuando vivía en Chiclana escuchaba con Marcos, ¿no? Este tema de venir aquí al centro, las primeras reuniones en los Airbnbs, bueno, todo eso, ¿no? Estaba informado porque mi padre estaba ahí ilusionado y tal, pero es verdad que yo no tenía una carga especial, ¿no? De decir, bueno, Madrid me queda, ya estoy lejos aquí en Andalucía, Madrid, tengo familia ahí en Navalcarnero y pues ya está. Pero es verdad que ahora, bueno, con el proceso también de Buenas Noticias, como que hay una carga, una familiaridad, ¿no? Y por eso te voy a contar otra. ¿Queréis otra de resurrecciones? Vale. Otro bebé, que una médico, ministerio, en Sevilla en concreto, también 20 minutos de muerte. 20 ya, ya no 6, 20. Los médicos, creo que hasta, no sé qué especie de táctica estaban ahí, técnica, perdón, estaban haciendo, y dijo ella, mira, yo creo en un Dios y creo que es la única solución porque esto ya se ha terminado. Y oraron delante de, creo que 2 profesionales no creyentes, y el bebé empezó a responder. Y sabes, la preocupación era, el tema neurológico, esto es tremendo, 20 minutos, ven, y es grave, ¿no? Es grave. No sé qué, ningún daño. No son creyentes, pero los médicos vieron lo que hizo esa mujer. Y eso deja una marca. Incluso tu paciencia, Eso lo vi hace poco, estos días, la semana pasada en Chiclana, lo escuché en un vídeo, no sé si lo habéis visto, pero testimonio precioso. Entonces, viene en tiempo de resurrecciones, claro que sí. Sí. Hay una persona aquí que me pasó algo parecido. O sea, murió y resucitó. Madre mía. Yo no tenía planeado hablar de resurrecciones. Por favor, estás tardando ya. Pues eso fue una experiencia con mi hija Dianita. Ella nació, pero yo no supe cuándo nació, porque yo estaba muerta. Es decir, me llevaron para la sala de partos, pero yo no era consciente de eso. Y cuando llegué allá, yo vi algo hermoso. ¿Por qué? Porque en el cuarto yo miraba mi cuerpo ahí, en la sala con los médicos, las enfermeras poniéndome una cosa, poniéndome la otra, pero mi cuerpo no sentía eso. Mi cuerpo ya había sentido que me ahogaba, que había sentido una punzada, pero que yo subí y yo miraba desde allá, no sé qué ojos tendría, pero yo veía mi cuerpo, veía a la gente que estaba desesperada y resucitándome. Créeme que yo duré más de un mes que no podía ni respirar del dolor. ¿Por qué? Porque duré seguramente mucho tiempo muerta. ¿Qué pasó después? Dios, yo creo que eso fue Dios. ¿Por qué? Porque yo no pude ver más mi cuerpo ni nada, sino agarré por un túnel de luces, de muchas luces, a una gran velocidad, pero detrás de una luz maravillosa que jamás la he vuelto a ver. Es algo de paz, de una paz y una tranquilidad que, mejor dicho, yo quisiera volver a morir para volverlo a ver. Es en serio, porque es tan hermosa esa experiencia de poder ir uno detrás de esa luz. Por eso yo digo que Él debe ser Dios, ¿Por qué? Porque esa experiencia es tan linda, tan hermosa, que un ser humano yo creo que no la ha experimentado sino hasta cuando la experimente. ¿Sí? Luego, ¿qué pasó? Llegué a una parte donde era como un cielo lleno de nubes, pero unas nubes especiales.
de colores especiales, de luces especiales. Ya no vi la luz que vi antes, pero miraba algo resplandores y resplandores y más resplandores y nubes en las que yo flotaba. No vi personas, pero oí la voz que dijo, una voz hermosa, una voz que está ahí en mi consciente, que decía, no es tu momento, devuelve, no es tu momento, devuelve. Y seguramente fue cuando volví, pero al entrar al cuerpo sentí el dolor más terrible, porque es que el dolor se siente en lo humano, no en lo espiritual. El dolor fue tan terrible que yo dije, oh Dios, pero no sabía ni quién era, ni dónde estaba, ni a qué había pasado. Hasta que de pronto me despertó mi hija diciéndome, mamá, mamá, recién nacida, mamá, yo no podía creerlo, era imposible. Yo decía, ¿pero qué? ¿Qué es? ¿Un niño o una niña? Me dieron una niña. Pues en el momento yo sentí como un frío, porque yo quería era un niño. Sí, obviamente, así fue. Yo quería un niño y resulta que era ella. Pero como ella, Dios hace muchas cosas maravillosas. Y entre esas fue decirme, mamá, y yo inmediatamente la acerqué a darle cenito. Pero hermosa esa experiencia. Créanme que por eso les digo que es maravilloso. Dios es maravilloso. Y dijo, ¿sabe por qué? Por Juan David. Dios dijo, debe volver por Juan David, por mi nieto. Está ahí. Sí, debe volver por Juan David. Un aplauso a Jesús. Wow. Juan David. Qué bueno. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes? 12. Gran edad. Gracias, hermana, por compartir el testimonio. Ahora ya tenemos la fe aquí, creo. Un detalle de Eutico, dice la palabra que fue levantado muerto, pero Pablo dijo, cuando hay una palabra de Dios para tu vida, es mucho más importante, incluso a pesar de que haya diagnósticos médicos, palabras de otro lado declaradas sobre tu vida, incluso en el trabajo, ponle el nombre que quieras. Cuando hay una palabra de Dios, de verdad, la palabra se va a cumplir. Se va a cumplir. Amén. Lo que Dios abre o lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir y nadie lo puede cerrar. Nadie. Así que, por último, dice que el texto que fueron consolados muy grandemente. ¿Sabes? Creo que estamos en este tiempo porque ¿sabes quién consuela? El Espíritu Santo. Estamos en los tiempos que mayor mover vamos a ver del Espíritu Santo, sustentado con la palabra. No estoy hablando del Espíritu Santo sin palabra, Llevamos un rato en 6 versículos. Y yo quiero ser de los que ven resurrecciones. Si tú quieres ver milagros, si tú quieres ver señales, si tú quieres ver prodigios, maravillas, porque esa es otra, sanidades, milagros, prodigios, maravillas, señales. Nos olvidamos, a veces solo hablamos de sanidades y hay otras cosas. Seamos bíblicos para todo.